Muhammad Ali o Mohamed Ali fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam. En su etapa amateur como Cassius Clay logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en la categoría de 75 a 81 kg y, como profesional, ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964 a la edad de 22 años. Finalmente, se convirtió en el único boxeador en conquistar en 3 ocasiones el campeonato lineal e indiscutido de peso pesado, y en el primero en conquistar 4 veces un título mundial de peso pesado. Se caracterizó por su estilo de boxeo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y de sus contrincantes. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee, y sostuvo memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su tiempo, como Archie Moore, Henry Cooper, Sonny Liston, Floyd Patterson, Ernie Terrell, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Vertía tanto opiniones claramente irreverentes sobre sus oponentes, como acertados pronósticos de sus contiendas. Fuera del cuadrilátero, Muhammad Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 1960 cuando se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país durante la Guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Formó parte de la Organización Religiosa de la Nación del Islam y, aunque se ganó detractores por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos, a partir de los años 1970 consiguió el respeto como figura deportiva de renombre mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman en el ocaso de su carrera. Empezó a dar muestras de desgaste físico, después de su retiro padeció la enfermedad de Parkinson. Entre numerosos reconocimientos recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, el título de Rey del Boxeo, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y Deportista del siglo XX, por Sports Illustrated y la BBC, entre otros. Trayectoria en el boxeo. Etapa y amateur / None. Los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Etapa profesional. El triunfo de Cassius Clay en Roma tuvo una discreta acogida por la prensa del país. Todo lo contrario ocurrió en su ciudad, Louisville. Allí fue recibido en el aeropuerto por el alcalde, 6 porristas y unos 200 seguidores, además fue transportado en una caravana hasta la escuela local donde recibió un homenaje. Su prometedor futuro animó a un grupo de ciudadanos, que tenía por nombre Louisville Sponsoring Group, para apoyarle en su carrera profesional. Así debutó el 29 de octubre de 1960 en el Freedom Hall de Louisville ante Tanny Hansakar, un policía que tenía unas 30 peleas en su haber, 10 años mayor que él. Cassius ganó el combate por decisión unánime de los jueces tras 6 asaltos. Además, desde que había retornado triunfante de Roma, varios entrenadores de renombre tenían deseos de dirigirle, pero fue Angelo Dundee el que terminó siendo elegido en diciembre de ese año, por lo que Clay se trasladó a Miami para iniciar sus entrenamientos. Hacia junio de 1961 había acumulado 5 victorias consecutivas por nocaut, y su siguiente rival era Duke Sabedomu. Antes, debía acudir a una entrevista en la que también se encontraría el luchador profesional Gorgeous George. Ese encuentro fortuito ejercería una decisiva influencia en su carrera, puesto que escuchó a George dar atrevidas declaraciones en las que describía cómo acabaría con su rival. El joven Clay terminó atraído por esa demostración de confianza, por lo que se convirtió en su fuente de inspiración para realizar predicciones antes de sus encuentros. Ese año sucedió un hito en su carrera. El 22 de julio sostuvo un combate contra Alan Sou Johnson en Louisville, televisada a lo ancho del país, una transmisión sin precedentes para un boxeador que apenas acababa de dejar su carrera amateur. Terminado ese año, contaba con 10 victorias consecutivas,
7 por nocaut. Su ascendente carrera le llevó a pelear por primera vez en Nueva York en el Madison Square Garden contra Sunny Banks el 10 de febrero de 1962. De hecho, los empresarios de ese recinto fueron los que habían organizado la pelea televisada desde Louisville. La experiencia en Nueva York no le resultó fácil, pues Banks hizo que, por primera vez en su carrera profesional, cayera a la lona, en el primer asalto. A pesar de todo, en ese encuentro demostraría cuán capaz era de responder ante la adversidad en el cuadrilátero, ya que dominaría el resto de la pelea hasta que en el cuarto asalto sería detenida por el referee quien le otorgó la victoria por nocaut técnico. Precisamente, antes del combate había dado a conocer una atrevida predicción, que él saldría victorioso en solo 4 rondas. El combate de Ali impresionó al mismo Angelo Dundee, quien aseveraría en una entrevista de 1967 que nunca había visto tal poder de recuperación en ningún boxeador. Después de ese encuentro, y tras alargar la racha de victorias con otros 4 triunfos, Clay, ya con 20 años, se enfrentó el 15 de noviembre de 1962 al veterano Archie Moore de 47, en Los Ángeles, California. Ambos ya se conocían, pues Moore le había entrenado por breve tiempo antes de Dundee, pero la relación no acabó bien, ya que al joven Clay le desagradaba cumplir las órdenes del viejo Moore, quien le demandaba cambiar su estilo de pelea y le obligaba a limpiar el gimnasio. Clay se atrevió a pronosticar que el combate acabaría en el cuarto asalto y efectivamente así ocurrió, ganó por nocaut técnico tras la tercera caída de Moore en la lona. Esas predicciones, junto a jocosos poemas entonados antes de los combates, le granjearon el apodo de Louisville Lip. Los desplantes le granjeaban opiniones adversas de la prensa, pero las provocaciones le daban cierta ventaja psicológica sobre el oponente. Además, según Angelo Dundee, Clay era un estudioso de sus contrincantes y no hacía las predicciones sin previo análisis. Cassius Clay contra Henry Cooperi. Cassius Clay contra Sunny Liston. Muhammad Ali contra Sunny Liston 2. Muhammad Ali contra Floyd Patterson. Muhammad Ali contra George Chuvalo. Muhammad Ali contra Henry Cooper 2. Peleas posteriores y suspensión del boxeo. Muhammad Ali contra Ernie Terrell. Muhammad Ali contra Sourafa Ali. Retorno de Muhammad Ali vs Jerry Quarry. Contra Oscar Ringo Bonavena. Muhammad Ali contra Joe Freichari. Peleas posteriores. Muhammad Ali contra Ken Norton. Muhammad Ali contra Ken Norton 2. Muhammad Ali contra Joe Freichar 2. Muhammad Ali contra George Foreman. Peleas posteriores. Muhammad Ali contra Joe Freichar 3. Peleas posteriores. Muhammad Ali contra Antonio Inoki. Muhammad Ali contra Ken Norton 3 y peleas posteriores. Muhammad Ali contra Liam Spinks. Muhammad Ali contra Liam Spinks 2. Muhammad Ali anuncia su retiro del boxeo. Muhammad Ali contra Larry Holmes. Muhammad Ali contra Trevor Berbick. Récord profesional. El récord de Muhammad Ali como boxeador profesional terminó en 56 victorias, 37 de ellas por nocaut y 19 por decisión, mientras que acumuló 5 derrotas, 4 de ellas por decisión y 1 por abandono. Durante su carrera fue reconocido por la revista The Ring como el campeón indiscutido de los pesos pesados entre los años 1964, 1967 y 1974 a 1978, y campeón lineal de los pesos pesados entre los años 1964 a 1967, 1974 a 1978 y 1978 a 1980. Además, 6 de sus combates fueron considerados como los mejores del año por ese mismo medio de comunicación, en 1963 contra Doug Jones, en 1964 contra Sunny Liston, en 1971 contra Joe Freichar, en 1974 contra George Foreman, en 1975 contra Joe Freichar, y 1978 contra Liam Spinks. Muhammad Ali y Teófilo Stevenson. Religión y racismo.
Durante los años 1960 y 1970, Muhammad Ali gozaba de una gran popularidad mundial, especialmente en aquellos países que tenían población donde predominaba el Islam, y en general en el llamado Tercer Mundo. Esto se debía a que la demostración de su orgullo por ser afrodescendiente y la extraordinaria fe en sí mismo, encontraba eco en los que se creían discriminados sea por el color de su piel o su lugar de origen. Para alcanzar dicha notoriedad, fue fundamental su vínculo con la Nación del Islam. El acercamiento con esa organización se había iniciado en 1959, pero fue en 1961 cuando inició su conversión. Para tomar esta decisión, fue determinante su amistad con Malcolm X, quien le brindó su apoyo antes de la importante pelea contra Sunni Listan. Malcolm X tenía sus razones, creía que una victoria de Ali probaría la superioridad del Islam en el mundo, puesto que el encuentro era en realidad una especie de cruzada, que enfrentaba a musulmanes y cristianos en la que su oponente representaba a los infieles. De hecho, Malcolm X era de las pocas personalidades cercanas al joven boxeador que se mostraban seguros de su victoria sobre el intimidante Listan. Cabe agregar que en aquel tiempo, Malcolm X había sido suspendido de la Nación del Islam debido a unos comentarios inadecuados sobre el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, muchos años después Ali lamentaría haberse separado de este líder religioso, de quien ha dicho que fue el primero en descubrir la verdad, que el color no hace de un hombre un demonio. Por el contrario, Ali no contaba inicialmente con el apoyo del líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad, quien trataba de impedir que Malcolm X se asociara con el inquieto peleador, pues era de la opinión que si era derrotado por Listan, podría representar un daño para la comunidad musulmana, y se dice que tampoco se mostró muy entusiasmado cuando el boxeador anunció su ingreso a la organización. Esta desconfianza se debía a que Elijah Muhammad pensaba que el deporte y las apuestas eran perjudiciales para los afroamericanos. Pero la situación cambió después de los dos combates contra Listan. Ali, cuyo atractivo era imposible de ignorar, ya se había alejado de Malcolm X por instrucciones de Elijah y, tras la segunda pelea contra Listan, terminó por someterse a la voluntad de la organización que también empezó a dirigir su carrera. Herbert Muhammad se convirtió en su manager y también se fundó Mainbout Inc. como compañía promotora de su carrera, aunque la Nación del Islam afirmaba que no estaba ligada directamente a los negocios del flamante boxeador. Por su parte, para Ali las consecuencias de su incorporación a la Nación del Islam fueron trascendentales. Tras el primer encuentro contra Listan, la declaración de su afiliación a la nación implicó el rechazo tanto del cristianismo, religión predominante en el país, como del integracionismo, en el que líderes como Martin Luther King creían. Dicha situación lo ponía en contra de los liberales, tanto blancos como afroamericanos. Pese a todo, con el paso del tiempo se convirtió en un ejemplo de orgullo para muchos afroamericanos, por su lucha por los derechos civiles. El mismo Elijah Muhammad terminó por considerar toda crítica al campeón como una persecución religiosa al Islam, y también la organización empezó a respaldar sus obras caritativas y las opiniones que emitía sobre política, discriminación racial y religión. Además, como representante de Elijah Muhammad, y en el contexto de las guerras anticoloniales en África, en 1964 realizó un viaje que inició en Ghana y terminó en Egipto y en el que fue recibido por multitudes. En ese recorrido aprovechó la oportunidad para expresar su deseo de defender su título mundial en ese continente. Se dice que fue en ese viaje cuando el peleador entendió el verdadero alcance de su fama y el impacto que causaba entre los más desfavorecidos. Con todo, la relación entre Muhammad Ali y Elijah Muhammad se deterioró, cuando en 1969, mientras se encontraba suspendido, el boxeador expresó en una entrevista con Howard Cosell que retornaría al cuadrilátero simplemente, para hacer dinero. La declaración tuvo como resultado que Elijah Muhammad le suspendiera de la nación, debido a que había puesto su esperanza y confianza, en el enemigo de Alá, para su propia supervivencia. La sanción pudo tener como trasfondo la lucha de poder entre la figura joven y atractiva, y el avejentado líder de la organización.
Pese a todo, Muhammad Ali continuó consolidándose como una figura de fama internacional en los años siguientes, aún sin el apoyo de la nación del Islam. Más tarde en su vida, y alejado de la polémica con otros grupos sociales y étnicos, se adentró en el sufismo y tomó una actitud más espiritual y encauzada al altruismo. Cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre del 2001, subrayó que el Islam era una religión de paz, y participó en una recaudación de dinero para las víctimas del acto terrorista. Prejuicios raciales en el boxeo. En la década de los años 1960, existían dos estereotipos en los boxeadores afroamericanos en los Estados Unidos, uno era el bad nigger y el otro el Uncle Tom. Aquel se caracterizaba por su conducta violenta y pasado turbulento, mientras que el otro respetaba el establishment, por lo que era apoyado por los mandamases blancos. En cualquier caso, el afrodescendiente que cumplía esos arquetipos y alcanzaba el éxito en el boxeo era considerado un modelo, porque lo había conseguido dentro de los esquemas sociales tradicionales. En aquel tiempo, dos boxeadores que se consideraban modelos de ese estereotipo eran Sonny Liston y Floyd Patterson. Por el contrario, Muhammad Ali, tras la pelea contra Sonny Liston y su consiguiente aceptación del Islam, se declaró independiente de cualquier opinión preconcebida del público, por lo que derrumbó aquellos estereotipos, una conducta inédita para un afrodescendiente. Aparentemente, con esa conducta no deseaba enfrentarse a los pregoneros de la supremacía blanca, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario, ya que se convirtió en un símbolo de resistencia del afrodescendiente contra el racismo. Pero eso no quería decir que contaba con el apoyo mayoritario de la población afrodescendiente, ya que personajes como Joel Owens creían que lo que los musulmanes predicaban era contrario a los valores tradicionales estadounidenses y contradecía la norma por la que los mejores afroamericanos eran aquellos que se mostraban leales a su país. No obstante, cuando retornó al boxeo tras la suspensión, y ya con la agitación política de los años 1960 disminuida, el afrodescendiente era visto como una figura respetada en el mundo del deporte, y gran parte de ese logro se debió a Muhammad Ali. De hecho, su figura terminó trascendiendo cualquier tipo de prejuicio, especialmente después de su victoria ante George Foreman, puesto que la había conseguido contra todos los pronósticos, por lo que se ganó el respeto de los medios de comunicación y acabó siendo aceptado por el establishment. Política y activismo social. Cuando Muhammad Ali ganó la medalla olímpica en Roma, se mostraba orgulloso de los Estados Unidos. Por ejemplo, ante la pregunta de un reportero soviético de si había sido víctima de los problemas raciales, el joven boxeador aceptó los problemas en cuestión, pero también dejó en claro, entiéndalo, es todavía el mejor país del mundo, expresó esa opinión a pesar de provenir de una sociedad segregada, donde le inculcaron que la gente de piel blanca era superior. Cabe resaltar que en sus años de juventud evadía involucrarse en las protestas contra la segregación. Sin embargo, la imagen de Ali con el gobierno y la sociedad estadounidense tuvo un giro radical en 1966, cuando ostentaba el título de campeón mundial, mientras tenía lugar la guerra de Vietnam. Ese año, una resolución de las Fuerzas Armadas lo calificó como apto para el servicio militar, puesto que en 1964 había sido incapacitado por haber fallado un examen de cociente intelectual. Tras enterarse, Ali se negó al reclutamiento, alegando objeción de conciencia y su adhesión a los principios de la nación del Islam. Por si fuera poco, pronunció una frase memorable: pregunten todo lo quieran sobre la guerra de Vietnam, siempre tendré esta canción, no tengo problemas con los Viet Cong, porque ningún Viet Cong me ha llamado nigger. A partir de entonces, se inició una tensa relación entre Ali y el gobierno estadounidense. Lo más notorio del caso era que hasta entonces ninguna reconocida personalidad de la época se había pronunciado en contra de la guerra en Vietnam y, como consecuencia, debió afrontar todo tipo de críticas que lo tildaban desde cobarde hasta traidor. A pesar de que el gobierno aseveraba que no sería expuesto en combate, tal como había sucedido con Joel Owens en la Segunda Guerra Mundial, él se negaba de cualquier manera, aunque se dice que valoró dicha posibilidad.
La osadía le transformó en héroe e icono del internacionalismo en lugares donde el boxeo era desconocido. Además, se dice que su posición precedió a la de los defensores de los derechos civiles, ya que Martin Luther King se pronunció en contra de la guerra el 4 de abril de 1967. Precisamente, días después de esta fecha, el 28 de abril, estaba programada la cita para que Muhammad Ali se presentase al centro de reclutamiento de Houston. Allí, debió someterse al procedimiento legal rutinario de ponerse en pie cuando fuera llamado por su nombre, pero se negó por 3 veces al requerimiento. Cuando se hizo patente que rechazaba el reclutamiento, fue amenazado con la imposición de una multa de $10,000, más una pena de prisión de 5 años. Terminada la audiencia, expresó los motivos para tomar semejante decisión en una carta y también en una entrevista con el periodista Howard Cosell. Las consecuencias de su actuación no tardaron en llegar. Apenas una hora después de evitar el reclutamiento, la Comisión Atlética de Nueva York le suspendió su licencia para boxear. Durante el consecuente proceso legal por evadir el reclutamiento, el juez de la audiencia preliminar, Lawrence Grauman, recomendó que se le otorgase la objeción de conciencia, pero el Departamento de Justicia desestimó la resolución y exhortó a la Corte de Apelaciones del Estado de Kentucky que la petición de Ali fuera denegada. En el juicio que se llevó a cabo en junio el jurado le declaró culpable, y el juez le sentenció a 5 años de prisión y $10,000 de multa. Aunque fue liberado bajo fianza, su pasaporte le fue confiscado y no se le permitió pelear ni salir del país por 3 años y medio. Desde que se pronunció la sentencia, Muhammad Ali se mantuvo dando conferencias en las escuelas en las que daba a conocer sus puntos de vista personales sobre diferentes tópicos, en especial sobre su oposición a la guerra en Vietnam, el orgullo de su raza y la política conservadora de la nación del Islam. Se sabe que por las conferencias ganaba dinero, pero sus opiniones, que respaldaban la causa antibélica de los años 1960, influyeron a los demás atletas afroamericanos que realizaron protestas antirracistas en instituciones educativas, y específicamente a los que deseaban boicotear su asistencia a los Juegos Olímpicos de México 1968. Por otro lado, se estima que en ese periodo perdió unos $4 millones por las peleas que no disputó. La última palabra sobre el destino de Ali quedó en manos de la Corte Suprema, que admitió el caso el 19 de abril de 1971. El 28 de junio se dio a conocer la resolución final a su favor. La Corte dejó sin efecto el alistamiento por un vacío del Departamento de Justicia que no especificó la razón por la que se negaba la objeción de conciencia. Dicha sentencia se pronunció en un momento oportuno para el boxeador, pues su popularidad se había incrementado, mientras que el apoyo a la guerra en Vietnam disminuía. Posteriormente sucedió un gesto de reconciliación con las autoridades gubernamentales, ya que tras la victoria sobre Foreman el mismo presidente Gerald Ford le invitó a la Casa Blanca. Sin las agitaciones sociales de los años 1960 que favorecían su activismo, Ali continuó mostrando sus posturas políticas, pero en ocasiones parecían confusas. Por ejemplo, en el ocaso de su carrera, se involucró en favor de la campaña presidencial del demócrata Jimmy Carter, a quien apoyó en el boicot en los Juegos Olímpicos de Moscú, y posteriormente quiso obtener el respaldo de los países africanos, pero no lo logró. Años después respaldaría al candidato republicano Ronald Reagan, pero también se le vería junto al pastor y activista de los derechos civiles, Jesse Jackson, así como también visitó a Nelson Mandela recién salido de prisión. De igual manera resalta su consentimiento para desarrollar un espectáculo boxístico en países gobernados por dictadores, como lo fueron Ferdinand Marcos y Mobutu Sese Seko. Pese a todo, para Ali la política no era un asunto secundario. Se dice que en cierta ocasión fue invitado a pelear en Sudáfrica en 1978, cuando estaba vigente el apartheid en dicho país, se negó a asistir, pues pensaba que si el resultado le era favorable, temía represalias contra la población negra del país y, en caso de perder, que pudiera haber sido de provecho para los racistas. Terminada su carrera deportiva, Ali realizó una incesante labor humanitaria y benéfica en favor de todo tipo de causas,
incluso fuera de su país. El año 1990 viajó a Irak para intervenir en la liberación de unos rehenes que tuvo un buen desenlace, algo que ya había intentado en el Líbano en 1985, en esa oportunidad sin éxito. En 1998 fue designado mensajero de la paz por parte de las Naciones Unidas, que le reconocieron como un importante agente humanitario en el mundo en desarrollo. Organizaciones promovidas por él son el Muhammad Ali Center, que fomenta los valores cívicos, y el Muhammad Ali Parkinson Center, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Un reportero de Sports Illustrated resume la importancia del boxeo en la vida de Muhammad Ali. Muhammad Ali en la cultura popular. Tras su retiro del boxeo, Muhammad Ali permaneció como una de las personalidades más reconocidas en el mundo. Para convertirse en una celebridad fue determinante que en su juventud coincidiera con otras figuras de la política, música, arte y literatura de los años 1960, y también contribuyeron sus atrevidas opiniones sobre los temas más polémicos de su tiempo, como el racismo, la religión y la política. Por otro lado, la pérdida de sus mejores años como boxeador por rechazar el ingreso a las Fuerzas Armadas le granjeó mucha admiración, incluso de algunos de sus detractores. Mark Cram, autor del libro Ghosts of Manila, no solo le considera un gran atleta, sino una persona de mucha inteligencia y gran convicción. Además, la enfermedad de Parkinson parece haber reforzado su prestigio, aunque quizás no fue el más querido, sí fue respetado por la manera en que la afrontó. La influencia de Ali en la cultura popular ha permanecido a través de los años. Como eminente figura pública posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1963 lanzó un álbum que contenía poemas y monólogos. Parte de la extensa bibliografía sobre su vida incluye su autobiografía. The Greatest, My Own Story y El alma de la mariposa, escrita junto a su hija Hannah. Tuvo participación en el musical de Broadway Backwite de 1969. En 1970 se estrenó The Super Fight, una película en la que se mostraba una pelea simulada por computadora entre Ali y Rocky Marciano, con victoria de este último. Durante los años 1970 y 1980 realizó múltiples apariciones en programas de televisión, incluido un programa de caricaturas. En 1978 la ciudad de Louisville le honró con el bautizo de una de sus calles con su nombre. Ha sido inspiración para canciones, documentales y películas se han realizado sobre su persona en cine o televisión, entre ellas, The Big Fight, Muhammad Ali, Joe Frazier, The Greatest, When We Were Kings, Beyond the Ropes o Ali. En el mundo de las historietas, particularmente llamativa fue la publicación de Superman vs Muhammad Ali, que enfrentó a dos iconos estadounidenses y en el que era inevitable el antagonismo racial del hombre de acero contra el más grande, pero que al final termina con un mensaje de reconciliación. Un momento memorable en la vida de Muhammad Ali fue su elección para encender el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Ante la sorpresa del público, Ali recibió la antorcha y con su cuerpo tembloroso por la enfermedad que le ha aquejado, alzó la tea y procedió a encender un mecanismo especial que conduciría la llama al pebetero. En esos mismos Juegos la medalla olímpica que había ganado en Roma, y que había perdido, le fue reemplazada. Durante muchos años circuló la leyenda que dicha medalla la había lanzado al río Ohio en protesta por no haber sido atendido en un restaurante de Kentucky debido al color de su piel. En 1984 ya había tomado parte como portador de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y en el 2012 apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, en el momento de la entrega de la bandera olímpica. Vida personal. Muhammad Ali era hijo primogénito de Cassius Marcellus Clay, Sr. y Odessa Grady. Su hermano, Rudolph Valentino Clay, era 2 años menor. A su padre, pintor de letreros, mujeriego y figura popular en la comunidad, le gustaba bailar, actuar y cantar, mientras que su madre, a quien guardaba mucho respeto y cariño, era una mujer afable que se dedicaba al servicio doméstico en la familia. No eran raros los episodios de violencia doméstica,
debido principalmente a la afición de su padre por el alcohol. Creció bajo la instrucción religiosa de la Iglesia Bautista. Christine Martin, esposa de Joe Martin, le recuerda como un jovencito muy cordial, que prefería leer la Biblia a vagabundear como lo hacían los otros muchachos cuando andaban todos de viaje para participar en eventos deportivos. De hecho, se dice que era más bien tímido, pero en la Central High School, donde estudiaba, era conocido por su obsesión con el boxeo, por lo que cuidaba mucho su salud y entrenaba en exceso, aparte de que era lo único que lo podía mantener alejado del ambiente violento en el que vivía, pues los demás jóvenes de su edad eran presa fácil de los vicios y de hacer todo tipo de fechorías. Nunca se comportó como un matón y se preocupaba tanto por mantenerse en buenas condiciones que tomaba recetas insólitas, como un brebaje de agua con ajos y 2 huevos crudos mezclados con leche. Según sus palabras, un hecho que marcó su vida fue el asesinato del joven afrodescendiente Emmett Till, causado por el simple hecho de haberle silbado a una mujer de piel blanca. Sin embargo, Cassius Clay mostraba un comportamiento inquieto con sus compañeros de escuela y era muy divertido, aunque distraído y meditativo a la hora de las clases. Solía correr junto a los autobuses y a los 15 años trabajaba en la biblioteca de la escuela Nazaret. Una consejera escolar que lo conoció asevera que, de no haber sido por el boxeo, Ali no habría sobresalido en nada, aunque reconoce que tenía una inteligencia que no era valorada lo suficiente. Según el mismo Ali, el personaje que más influyó en su carrera fue el primer campeón mundial afrodescendiente, Jack Johnson. Tras sus primeros éxitos en el boxeo, comenzó a ser respetado por sus allegados. Por otro lado, temía a los aviones, hasta el punto que no quería viajar para las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos. En esa ocasión, aceptó montarse en la aeronave, aunque lo haría con un paracaídas a su lado. Ya durante el desarrollo de los Juegos se convirtió en uno de los atletas más populares de la Villa Olímpica. Otra anécdota recién iniciada su carrera profesional era cuando se paseaba a bordo de un Cadillac convertible por las calles de Louisville junto a otra estrella de los Juegos, la atleta Wilma Rudolph. Según Angelo Dundee, cuando Ali era un chico tenía muchas ganas de aprender todo lo relacionado con el boxeo. Además, nunca le intimidaban sus oponentes y, aunque bromista, siempre trataba de comportarse como un caballero. El entrenador también afirmaba que Muhammad Ali no era el tipo de persona al que le gustaba que le hicieran recomendaciones de manera directa, por lo que Dundee hallaba la manera de hacerlo de forma disimulada. Se dice también que no tenía afición al alcohol, que le gustaba entrenar con mucho afán, y rehusaba acompañarse de guardaespaldas. El año 1964, Muhammad Ali contrajo matrimonio con Sonji Roy. Se conocieron cuando ella trabajaba como mesera, pero se divorciaron en enero de 1966, ya que al parecer Sonji no aceptaba los preceptos del Islam. No tuvieron hijos. El 17 de agosto de 1967, contrajo nupcias con Kalaila Boyd, de 17 años de edad, tuvieron a Merium, las hermanas gemelas Jamilla y Rasida, y Cassius Marcellas Clay III. Se divorciaron en 1976. El 1 de julio de 1976 se casó con Barahani Kapoorsi. El matrimonio tuvo 2 hijas, Hannah y Laila, quien también practicó el boxeo. Se divorciaron en 1986. Ese mismo año contrajo su 4º matrimonio con Yolanda, la Annie Williams, a quien había conocido desde su infancia. Ambos adoptaron a un hijo, Asad. Otras 2 hijas reconocidas de Ali son Mia y Kalia. Por la línea materna, Muhammad Ali guarda parentesco con el irlandés Abe Grady, originario de la localidad de Ennis, quien se asentó en Kentucky en los años 1860 y contrajo matrimonio con una ex-esclava. Una de sus nietas fue Odessa Lee Grady Clay, madre de Ali. Su padre decidió darle su mismo nombre, el de Cassius Marcellas Clay, en homenaje a un abolicionista del siglo XIX, Cassius M. Clay. Enfermedad de Parkinson. Casi a los 3 años de haberse retirado del boxeo, en septiembre de 1984 Muhammad Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.
Uno de sus médicos, el Dr. Martin Eckhart, declaró que pudo haberla adquirido durante su carrera como boxeador debido a los golpes recibidos en la cabeza, por lo que no habría sido heredada, denominada como parkinsonismo secundario o atípico. De hecho, Ali había dado muestras de problemas en sus reflejos después de intentar recuperar su corona contra Larry Holmes en 1980, además, su dicción se había vuelto más lenta y tenía fatiga sin causa aparente. Incluso, el Dr. Ferdy Pacheco le propuso que dejara el boxeo cuando notó los primeros síntomas en 1977. Sin embargo, existen opiniones que no admiten que el boxeo sea la causa de su padecimiento, puesto que no se considera que los golpes provoquen la enfermedad de Parkinson, clásica. También se estima que Ali pudo haber tenido una degeneración neuronal latente, y que el boxeo habría acelerado su sintomatología. Con el paso de los años, las manifestaciones de la enfermedad progresaron, pero con la ayuda de su esposa Laani pudo sobrellevar el trastorno en las presentaciones públicas, aparte de que ella misma le motivó para servir de ejemplo a quienes sufren de la enfermedad. Laani aseveró que el exboxeador no ha permitido que la enfermedad lo restrinja. Pese a todo, Ali tuvo una vida activa en favor de sus organizaciones, se presentó a homenajes a personalidades deportivas y a todo tipo de colectas de beneficencia. Fallecimiento. El 3 de junio de 2016 falleció por choque séptico provocado por causas naturales no especificadas a la edad de 74 años en un hospital en Phoenix, donde había sido ingresado por problemas respiratorios el día anterior. Las exequias se llevaron a cabo el día 10 de junio, en las que el cortejo fúnebre atravesó la ciudad de Louisville hasta culminar en el cementerio de Cave Hill donde fueron quemados sus restos. El día anterior se había celebrado una ceremonia bajo el rito islámico. Tras la inhumación, otra ceremonia interreligiosa tuvo lugar en el KFC Am Center donde se brindaron elogios fúnebres por parte de familiares cercanos y otras personalidades como Bill Clinton y Billy Crystal. Entre los portadores del féretro se encontraban Lennox Lewis, Mike Tyson y Will Smith. Reconocimientos. Algunos reconocimientos otorgados a Muhammad Ali durante su vida. Premio Martin Luther King, Jr. Ingresado al Salón de la Fama del Olimpismo de los Estados Unidos. Reconocimiento al servicio distinguido por la Asociación Mundial del Boxeo. Ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Premio Arthur Ashe por labor altruista. Medalla Presidencial de la Libertad. Reconocimiento como Rey del Boxeo, por el Consejo Mundial del Boxeo. Deportista del siglo XX por Sports Illustrated. Deportista del siglo XX por la BBC. Elegido por la revista Time como uno de los 20 personajes más influyentes de los Estados Unidos. 6 veces elegido, boxeador del año, por The Ring. Registro profesional.